de la historia del Mayo Zambada, preso en Estados Unidos, convirtiéndose en lo que siempre odió, un colaborador del tío Sam. Y luego tienes a todos los demás, hermano, todos los demás. Heriberto Lascano, el Z40, el Z42, el Mencho, ninguno le ha sobrevivido al Estado mexicano. Un sicario o un jefe de plaza de su pueblo y el que quiere ser un influencer. Hay pocas diferencias, en el sentido de que los dos quieren que en México el crimen organizado está integrado por 175,000 personas. En un país de 138 millones, 175,000 personas. Y tienen de rodillas el país. Incluso le ponían tornillos en la cabeza con taladro. Era parte de la tortura. Y tenían un médico ahí que le inyectaba adrenalina para que no se muriera, para que aguantara días la tortura. Hola, ¿qué tal a todos? Están en un episodio más de Gusgri Podcast y el día de hoy me encuentro con mi amigo Oscar Valderas. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Muy bien? ¿Y tú? Aquí, ya no sé si decirte Oscar Valderas o Oscar Valmed. Son las dos. Es que en realidad Méndez. Valderas, exacto, es mi apellido paterno. Y el día que firmé mi primera nota sobre los Zetas, por cierto, llegué muy orgulloso a casa y le dije, mamá, mira, aquí está la nota del periódico Reforma, me acuerdo. Y se acaba viendo y me dice, ¿y mi apellido qué? ¿Y Méndez qué? Porque es Oscar Daniel Valderas Méndez. Entonces tuve que incorporar el Méndez al Valderas y así es como quedó Oscar Valderas. Pero las dos está bien. Oh, aplicaste la de Gusgri por Gustavo Grifo. Ándale, Es que mira. hice la fusión de nombres, ¿no? Exactamente. Pues está chido tu Valmed, me gusta. A mí también. La gente piensa que sí me apellido, pero no, Valderas Méndez. Ok. Oye, ¿qué nota fue la que hiciste? Es cuando llegas con tu madre y le dices... Fue una nota sobre cómo los Zetas brindaban protección a las personas que vendían piratería en Tepito. Todavía los Zetas era un grupo bastante fuerte, pero era fuerte en el norte, en Tamaulipas, donde nacieron como la Guardia Paramilitar de Ociel Cárdenas Guillén del Cártel del Golfo. Entonces era una noticia cómo se estaban expandiendo, porque era la primera vez que teníamos noticias que un grupo criminal usaba el sistema de franquicias, ¿no? Es decir, yo a los grupos criminales locales les permito usar la marca de terror que yo ya acuñé a cambio de que me pases una lana al final de mes. Franquicia de McDonald's, ¿no? Básicamente. Entonces, esa fue mi primera nota. Eso fue en 2010, mi primera plana en el periódico Reforma. Ok, entonces se podría decir que estás especializado aunque 90% sobre el crimen organizado. 90% y el 10% es fútbol. Esas son mis dos pasiones. Pero sí, ya 15 años cubriendo temas de crimen organizado. Y fíjate, Gusgri, fue algo que yo siempre digo a mis amigos y a mis alumnos, que fue un tema absolutamente azaroso, porque yo egreso de la carrera en 2009 y de pronto pues, me convierto en corresponsal de guerra en mi propio país. Yo veía las historias de los grandes corresponsales de guerra, de los medios gringos, y yo decía, yo quiero ser ellos. Pero después me di cuenta, no tengo que irme a Afganistán ni a Siria, nomás con ir a Guerrero. Nomás con pegarme un viajecito de 5 horas a Morelia, ya tengo todas las condiciones de guerra. Entonces, desde ahí comencé a pensar que tal vez el periodismo, que también me gustaba, que era el político, estaba muy competido, había mucha gente muy veterana y que había poca gente que le estaba entrando el tema de la guerra contra el narco. Primero, evidentemente porque era muy riesgoso y segundo, porque era muy difícil ganarle en conocimiento a los reporteros locales. O sea, nunca ibas a tener el mismo nivel de conocimiento de Michoacán que el vato que nació en Nueva Italia, ¿no? Por ejemplo. Claro. Pero esa banda estaba amenazada, en un peligro constante, con muy bajos sueldos. Entonces, había poca información, había muchas más zonas de silencio en México. Y ahí más o menos es que dije, bueno, creo que tengo una oportunidad de empezar a especializarme, estudiar y entender el asunto de cómo está moldeando la violencia el país. 2009, ¿qué cártel estaba como que de moda o como que sonando mucho en ese periodicazos, digamos? Mira, había dos grupos criminales muy relevantes. El primero eran los Zetas, que los Zetas están formados en 1999, al menos eso es lo que dice la literatura, que en un restaurante en Matamoros, Ociel Cárdenas Guillén les dice, ustedes están trabajando para el cártel del Golfo y necesitamos que sus conocimientos de militares de élite los apliquen para este brazo armado de los Zetas, que eventualmente, por ahí ya del 2007, 2008, ya comenzaba a dar muestras de que se quería independizar. Entonces, los Zetas eran así una fuerza brutal. Y luego, en 2009, tú te acordarás, había pasado un año de la ruptura entre el Mayo Zambada y el Chapo y los hermanos Beltrán Leiva. Claro. Que formaban parte del Cártel del Pacífico, pero
comienzan una serie de traiciones porque el Chapo y el Mayo consideran que uno de los hermanos de los Beltrán Leiva, el Mochomo, estaba tomando rutas que no le correspondían, especialmente hacia Estados Unidos. Y entonces, cuando tienen ya mucha presión por parte del gobierno federal, con el que tenían el acuerdo de protección, le dicen, ¿sabes qué? Para que continuemos el acuerdo de protección, te pongo uno de los hermanos Beltrán Leiva, al Mochomo, al fin que me anda traicionando. Y entonces agarran al Mochomo, la libra el Barbas de los Beltrán Leiva, y cuando el Barbas se da cuenta que su hermano cayó, les declara la guerra al Chapo y al Mayo, y se viene una ruptura, hermano, que hasta el momento no nos podemos liberar. Sí, fíjate que, eso yo bueno, tengo conocimiento por la serie, no sé si alguna vez viste la serie El Chapo Guzmán, Sí, claro. que lo cuentan así tal cual, ¿no? Pero se habla mucho de que en esos años, existía una federación Sí, que fue el primer intento de hacer un gran sindicato de narcos. No, la historia a mí me encanta esa historia, es apasionante. Tú te acordarás que existió el cártel de Guadalajara, sí, que lo lideraban Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Don Neto Fonseca, o sea, los tops del crimen organizado en México. Sinaloenses que cuando viene la Operación Cóndor de los 70 por parte de Estados Unidos y comienza a atacar plantaciones en la Sierra Madre Occidental, muchos pues se jalan a Jalisco, es donde encuentran un poco de escondite, ya asumen la personalidad de empresarios finos, metidos en la sociedad, y entonces forman el cártel de Guadalajara. Y el cártel de Guadalajara tiene un fin muy abrupto cuando Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero descubren que el que filtró la información de que existía un rancho llamado El Búfalo, que era un gran rancho marihuanero, fue uno de los suyos, que en realidad no era de los suyos, era un agente infiltrado de la DEA, Enrique El Quique Camarena. Y lo secuestran, lo torturan horrible, hay incluso, bueno, hay relatos de cómo incluso le ponían tornillos en la cabeza con taladro, era parte de la tortura, y tenían un médico ahí que le inyectaba adrenalina para que no se muriera, para que aguantara días la tortura. Cuando finalmente asesinan al Kika Camarena y avientan el cuerpo, Estados Unidos se da cuenta y presiona para que caigan los líderes del cártel de Guadalajara. El cártel de Guadalajara se va al carajo muy rápido y Miguel Ángel Félix Gallardo, ya estando en prisión por el delito, por el homicidio del Kika Camarena, supuestamente le pide a un personero que haga una gran cumbre narcótica en Acapulco, donde van los principales jefes de plaza del Cártel del Pacífico, del Cártel de Guadalajara, y se reparten el país como si fuera un pastel. Y ahí es donde surge el sistema de plazas. A cada uno le va tocando una ciudad y el acuerdo es, en esa ciudad tú haces lo que quieras. Y cualquier narco que quiera pasar por esa ciudad tiene que pagar peaje. Y el sistema vale muy rápido por la misión de un tipo que se llama Joaquín Guzmán Loera, que es el que dice, yo no voy a pedir permiso, a mí me dieron una ciudad bastante chiquita y yo quiero controlar todo el país. Y cuando empieza a ganar influencia, cuando empieza a hacer sus grandes acuerdos como con el Mayo Zambada, el Güero Palma, entonces es justamente cuando se envalentona y dice, vamos a crear una cosa que se llama la federación. La federación es todos los narcos en mando único, todos unidos para que no haya bronca porque el sistema de plazas no funciona, pero el mando soy yo. Pero no hay quienes no deciden participar. De hecho, notoriamente logra convocar a muchas familias históricas de narcotráfico en la Durango, familia en michoacana y todo. Guerrero, ¿sí? El que se le revela, o los que se revelan son los Zetas. Son los que dicen, nosotros no participamos, porque además los Zetas siempre vieron muy por abajo a los narcos de Sinaloa. Porque el narco sinaloense, bueno, no es de la primera generación, estamos hablando del Chapo Guzmán, Sí, sí, del sí. Güero Palma, pues era gente sin instrucción, ¿no? Era gente que llegó a tercero de primaria, que eran campesinos, que habían tenido un adiestramiento formal de armas, era gente que aprendió a cazar prácticamente con armas de la Revolución Mexicana y que aprendió con caza deportiva, pero una caza deportiva que era casi de autoconsumo. Mato al conejo para comérmelo. Y los Zetas que venían de una formación de militares de élite, que muchos de ellos se formaron incluso en Estados Unidos, en el Fort Hood o con los caibiles guatemaltecos, se sentían que ellos eran élite,
¿no? Ellos, ¿Y si lo eran? no, eran pueblo, siempre fueron pueblo, Pero si pero hacemos esa comparación, digamos que sí tenían un mejor entrenamiento. exacto, pero comparado con los narcos de Sinaloa, sí, claro, que los Zetas tenían una mayor instrucción y entonces, pues, el poder militar viendo siempre por abajo el poder civil, ¿no? Claro. Entonces, esta rivalidad se rompe justo porque no se logra hacer la federación. Y la gran ruptura, hermano, es 2008. Hoy la estamos viviendo con la guerra en Sinaloa que pasó en 2024, pero antes fue 2008. Y en ese contexto, para regresar a la pregunta, es que yo comienzo a ser periodista, comienzo a pensar en que quiero investigar estas Te cosas. agarraste la mera mata. Sí, en un momento interesante, pero también Sí, tenía mucho trabajo. sí, y también un momento no, pues bien cañón, hermano, porque era, tú te acordarás, o se acordarán que nos están viendo, 2008, 2009, era el tiempo de las BlackBerrys, era cuando tenías tu correo por primera vez en tu teléfono, la oficina se iba contigo, y había muchas cosas de seguridad digital que no entendíamos antes, que hoy sí entendemos. Y en esa revoltura de entender un país nuevo, dinámicas criminales nuevas, no había manuales de seguridad digital, no había manuales de cobertura segura, pues es que también mataron y siguen matando a muchos periodistas que al principio no conocían los protocolos de seguridad y luego, en este momento, tenemos a un crimen organizado bastante más hecho a la tecnología, que tiene ya otras capacidades de acoso y de ubicación a quienes hacemos ese trabajo. Oye, mencionaste alguna vez que hay como un top 7, ¿no? De narcotraficantes que Sí, yo ubico siete grandes perfiles. ¿y qué? ¿Pero qué hicieron esos 7 perfiles? Mira, hay unos, por ejemplo, hay perfiles que son los abuelos del narco, Los abuelos. los grandes fundadores, sobre todo del tema de mercados negros y contrabando. A mí el abuelo más grande, por decirlo, es Juan Nepomuceno Guerra, que es el fundador del Cártel del Golfo, que es el cártel más viejo que existe en México, y es un cártel que inicia en los años 1930. Pero esos son los abuelos. Luego están los fundadores de los cárteles actuales, ¿no? Los que más o menos crearon las marcas criminales que hoy son más conocidas. Pero yo además identifico 7 que son los grandes cambiadores del juego, los game changers del crimen organizado. Uno, por ejemplo, es el Güero Palma, porque el Güero Palma, él rompe con esta idea de que el crimen organizado no ataca ni mujeres ni niños. ¿Qué es esta idea de los viejos códigos, no? Como si existiera el criminal bueno o el criminal ético y el criminal poco ético. Para mí, por definición, todos son poco éticos, ninguno tiene ningún tipo de código moral, pero el Güero Palma rompe con esa tradición. El Güero Palma es engañado por su esposa, quien se va con Colombiano, venezolano, ¿no? Algo un así, ¿no? venezolano, un sicario venezolano, y pues matan a la esposa del Güero Palma y matan a sus hijos, y la muerte es terrible. A los hijos los avienta de un puente de como 20 metros, teniendo como 3 y 5 años, me parece, y a la esposa le corta la cabeza y se la manda en una hielera. Y el Güero Palma está en las crónicas, enloquece de dolor y de rabia. Y el Güero Palma pide autorización al Mayo Zambada, principalmente, para que él pueda aplicar el mismo castigo a la familia de este sicario venezolano. Entonces, digamos, una ruptura ahí se da con el Güero Palma. De pronto se vuelve aceptable o se rompe esta idea de que ya no es, de que los niños y mujeres no son intocables. Luego está, por ejemplo, el Viceroy, Vicente Carrillo Fuentes, que por cierto ya está extraditado, bueno, no extraditado, expulsado. Ya es que ya no se extraditan los capos. Y él hace otro cambio de juego. Él inaugura la idea del hermano por hermano. Él rompe también la idea de que la familia es intocable y es a quien se le acusa de haber ordenado el asesinato de unos hermanos del Chapo Guzmán. En acuerdo porque él también considera que el Chapo ha traicionado a nuestros hermanos. Entonces, otro, por ejemplo, de los game changers. La familia se vuelve, no solamente puedes tocarla, sino que además espera la represalia, tal vez no contra ti, sino contra tu hermano. Hay otro, por ejemplo, Heriberto Lascano Lascano, el Z3, uno de los principales jefes de los Zetas, que él es el que comienza a explotar con mucha más frecuencia la idea de los interrogatorios violentísimos y después colgados en redes sociales, que es algo que él aprende de los grupos yihadistas en Medio Oriente. ¿Te acordarás de ISIS o Estado Sí, Islámico, no?
Que estaban asustados que porque iban a entrar a México y no sé qué la Sí, gente. no, hombre, imagínate. Pero Heriberto Lascano es uno de los principales, impulsores, además de la presencia de los grupos criminales en redes. Había por aquellos años, estoy hablando del 2000. Pero lo hacían en versión económica, porque los sí tenían producción, ¿no? Sí, sí, es Hasta buena. lo hacían en el slow motion, ¿no? Acá, como tronaba Sí, la cabeza. y tenían tipos como tomas como si fueran drones, Ajá, le sí, sí, metían mucha claro. producción, ¿te Sí, acuerdas? no. Y tenían incluso intros y salidas y música, bueno, No, o sea, GoPros abajo del agua, cómo los metían dentro, o sea, una reja, sí, y que ándale, no se ese. podían salir, los sumergían, y GoPros, o sea, con diferentes tomas y hacen los Sí, sí, cambios, sí, y cómo se miraba cómo se ahogaban y cómo era expulsaban. cinematográfico. Ujú. Ahora, los Zetas lo utilizan como una propaganda de terror. Era una idea de que la muerte del otro y el sufrimiento fuera pedagógico. Ujú. Y Heriberto Lascano no solamente apuesta a ese tipo de contenido, sino que además se aprovecha de las redes sociales. Por aquellos días, por aquellos años en Tamaulipas existía un grupo que se llamaba Valor por Tamaulipas. Y Valor por Tamaulipas era un primer intento de utilizar redes sociales como Facebook, que solo se utilizaban para hacer amigos, para poner posteos de piolines, cosas así, como un primer intento para que la gente tuviera una referencia de por dónde pasar y no pasar, porque había o balaceras o retenes, estaban secuestrando gente. Y la gente de Valor por Tamaulipas, la mayoría fue asesinada por hacer este tipo de reportes ciudadanos. Y luego, para infiltrarse en las redes de Valor por Tamaulipas, Heriberto Lascano crea páginas falsas de Facebook que recibían denuncias anónimas. Y cuando se las mandabas, ya el tipo entonces sabía quién era el dedo, quién era el soplón, e iba por ti y te mataba. Entonces, eso fue una gran innovación también. Digo innovación con todos los, con toda la cautela de la palabra, pero claro que me parece que es un giro importante. Luego, bueno, está el Chango Méndez, que es un gran perfil, ¿no? El Chango Méndez, junto con Nazario Moreno, fundadores de la familia michoacana, y ellos aprovechan, eh, que México es un país católico, que somos un país devoto, e introduce por primera vez una ideología religiosa a los grupos criminales, a los cárteles. Porque además, esa ha sido una discusión, hermano, que la hemos tenido por mucho tiempo y que ahora se ha dado como muy actual porque Donald Trump ya nos nombró narcoterroristas o los grupos criminales en México, 7 de ellos. Pero durante mucho tiempo, cada vez que alguien decía, es que son terroristas, es que usan métodos de terror como grupos, como ETA, de los vascos de ETA o como los peruanos de Sendero Luminoso, había siempre una resistencia porque decíamos, no, es que el terrorismo se configura cuando hay un interés ideológico. Entonces decían, no, estos no son políticos ni religiosos. El Chango Méndez sí era religioso. Y el Chango Méndez junto con Nazario crean incluso sagradas escrituras, crean su propia versión de la Biblia y reclutan chavos para que vayan y vendan droga En el nombre de Dios. en el nombre de Dios. Los sicarios, los secuestradores del Chango Méndez tenían prohibido usar otra cosa que no fuera mota, porque la mota es natural. Pero cualquier otro estaba prohibido y tenían supuestamente códigos religiosos, que era una locura, eran asesinos, pero ellos mismos se asumían como los participantes de una guerra santa que pretendía expulsar a los criminales foráneos de Michoacán, por eso la familia michoacana, contra los foráneos, que eran los Zetas. Después, la evolución será los caballeros templarios, ya un grupo así, ya mucho más desquiciado. Pero el Chango Méndez es de los primeros que empieza a pensar cómo introduzco a la religiosidad del pueblo mexicano a los grupos criminales y le sale un Sí, reclutamiento. para verme como el bueno, ¿no? Sí, 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 imagínate. Luego tienes, por ejemplo, a alguien como Melissa Ojeda, la china, que es la única mujer que yo ubico en este Game Changer. Y ella lo que hace es que exhibe que pues, lo que pasa en el mundo real pasa también en el mundo de los cárteles de las drogas. Es decir, las mismas estructuras patriarcales de las empresas se replican en el crimen organizado. Hoy me parece que de cada 100 CEOs, 93 son hombres, 7 son mujeres. Y hay un techo de cristal que evidentemente las mujeres no pueden pasar porque se les ve como las proveedoras, las cuidadoras, pero no como las tomadoras de decisiones. Y entonces la China, que era una jefa de sicarios muy relevante para el cártel de Sinaloa, se rebela porque no le permiten crecer en la estructura criminal. De hecho, incluso para su agravio,
cuando digamos que se libera el puesto de vacante de jefa de plaza, se lo dan a su exnovio, que era mucho menos capaz que ella entonces forma su propio grupo criminal y se vuelve de estas, como estas primeras grandes jefas a la altura de la Reina del Sur, por ejemplo, ¿no? Que tiene mando y que además nos incomoda mucho porque no solamente es mujer, es joven, es mamá, cabrón. Entonces, también en el imaginario mexicano, pues la mamá es siempre abnegada, ¿no? Siempre es sacrificada, siempre es una mujer bondadosa, y de repente te topas con que esta no es así, ¿no? Esta es sanguinaria, es brutal, es ambiciosa, es igual o peor que los hombres. Y nos genera un choque ahí muy, muy cañón. Y es de las primeras que reta la estructura patriarcal para decir, no. O sea, las mujeres no solamente somos en el mundo criminal o buchonas o novias trofeo. También sabemos dirigir sicarios. Y ese es otro game changer importante. Y uno más que a mí me parece fascinante es José Antonio Yepes, el Marro, porque el Marro constituye el primer grupo criminal nivel cártel que no ve las drogas como su principal fuente de ingreso. Es decir, él apuesta al recurso natural y apuesta al petróleo. Es el primer cártel guachicolero que además nace con una dedicatoria especial para robar el combustible que sale de Pemex y logra rivalizar además con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y Heriberto Yepes, además, es un tipo que rompe también con una máxima del crimen organizado, que era, los capos pueden ser los sanguineros que sean, pero van a respetar siempre tres cosas: a la Virgen de Guadalupe, al médico del pueblo y al presidente. Incluso tú te has de acordar, que lo has visto muchas veces, llegan los capos y la bronca no es con ustedes, militares, no es con ustedes, señor presidente, es con la bola de mugrosos secuestradores, vendedores de cristal, que no sé qué. Y el Yepes, y el Marro no. El Marro le pone incluso una manta al presidente López Obrador cuando apenas tenía unos cuantos 50 días de estar en el cargo y le dice que saque a su gente de Salamanca porque están resguardando la refinería o le va a empezar a matar inocentes. Y le dice, presidente, te dejé un regalo. Y cuando va la gente, los agentes federales a ver qué le habían dejado, se encuentran con un coche bomba que afortunadamente no explota porque una rondana no estaba bien apretada. Pero fue una casualidad que no explotara. Entonces, es un tipo que apunta a los recursos naturales, como el petróleo, ya no a la droga como tal, es decir, ya no un mercado negro, grosero, altanero con el presidente, cae finalmente el 2 de agosto de 2020 en el operativo Golpe de Timón, porque ya era un tipo que era insoportable para el Estado mexicano. Y hoy Estados Unidos nos dice, a pesar de que el Marro está en una prisión de máxima seguridad, él sigue operando el cártel de Santa Rosa de Lima. Entonces, estos son, digamos, hermano, los grandes, grandes, grandes cambiadores de decisiones. Niños, niños y mujeres si se tocan, hermano por hermano, es una regla que también funciona en el mundo del crimen organizado. Las mujeres también son tomadoras de decisiones y ejecutoras de crímenes atroces. Los recursos naturales, agua, petróleo, madera, son la nueva moneda de cambio de los cárteles de las drogas. Em, eh, bueno, eh, la religiosidad no es un excluyente del crimen, es más, puedes incluirla en la ecuación que gustes. Y todo esto, pues, nos ha llevado al momento en el que estamos, un momento bastante crítico. Por eso es que mencionas que no existe como tal un cártel ético, No, 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 pero no. después es lo que la gente dice. No, pues que allá en Tamaulipas, no, son bien cochinos para trabajar. Acá los de Sinaloa, esos son pues, bien Gente fina. fina. Bueno, así lo venden. No digo que lo sea, ¿no? Sino, Mira, hay un capital de apariencia, sin duda. Y el capital de apariencia, que está explicado por muchos sociólogos, es que la gente recibe un trato muy diferente y se le percibe muy diferente a partir de cómo luce. Y esto tiene que ver con cosas que son inherentes a la persona, como el color de piel, el color de tus ojos, tus rasgos físicos, y luego lo que añades, que es tu vestimenta, tu reloj, tus zapatos, lo que quieras. Y ciertamente, por ejemplo, el crimen en Tamaulipas es visto como un crimen de menor nivel, justo porque, porque se moldeó a partir de la presencia de soldados. Y en México, los militares son pueblo raso. Por ejemplo, en Chile, los militares son gente de la clase más alta socialmente. Es la gente que salió de la dictadura chilena con Pinochet, por ejemplo. O en Argentina, con las dictaduras militares, eran las familias más ricas. Entonces, para continuar acumulando esta riqueza,
las familias de la clase alta se iban a la milicia. Hoy ningún chico que estudia en el TEC de Monterrey quiere ser militar, eso no existe, ¿no? Va el chico que no encuentra mayores Sí, posibilidades el y que rebelde. le urge salir de Oaxaca, de Guerrero. Esa asociación la tenemos, por ejemplo, con Tamaulipas por el tema de los soldados. La tenemos, por ejemplo, en Guerrero, la tenemos en Chiapas. En Chiapas hay un grupo hermano que a mí me parece fascinante, que se llama el Cártel de Chamula. Y es un cártel, es el primer cártel 100% indígena, es un cártel tzotzil. Y esas de cuenta la buchonería de Sinaloa, pero en vez de bota es guarache. Y en vez de un Lamborghini y un Porsche, traen unas motitos muy pedorras. Pero esa motito pedorra es el, lo que te da respeto en el barrio. De hecho, a la gente con más estatus del cártel de Chamula, que son chavitos totziles muy empobrecidos, Traen la itálica. y la itálica es mucho. Y entonces se formó otro grupo que se llama Los Motoneros, que operan muy cerca de San Juan Chamula. Pero el cártel de Sinaloa se le percibe diferente. Uno, porque son muy ricos, es decir, es un cártel con mucho poder económico. Pues el Chapo Guzmán llegó a ser el 701 de la lista de Forbes. Em, y esto evidentemente hay un despliegue de autos, de joyas, de inversión. Sinaloa, hay que decirlo, es una verdad incómoda para este país, pero es un estado rico, en parte por el dinero del narcotráfico, pero también tiene que ver la apariencia, ¿no? Pues gente muy guapa. Es gente muy guapa, Principalmente las mujeres. ¿sí? Eh, Piel blanca, ojo claro, claro, con un arreglo además que se puede costear a partir de pues, mucho dinero, que conecta un poco con lo que también la gente de los Altos de Jalisco, ¿no? Es un poco un corredor de gente muy guapa, hombres y mujeres. Y eso me parece que tiene capital social. Entonces la gente creo que percibe de repente al crimen organizado en Sinaloa como el bueno, como el que no es tan violento, como el que genera algún tipo de prestación social. Como para los meseros, ¿no? Cuando vienen los chinolas, propineros y Claro, viejón, pues a la orden. claro. Sí. Y además se han contado historias que nadie puede corroborar, pero que contamos como si fueran ciertas. A mí la mentira mejor contada es la de que llegaba el Chapo Guzmán a los restaurantes de Culiacán. Que paga la cuenta de todos. Exacto, Ujú. exacto. Llegaba y le quitaban los celulares a todos y ya el Chapo comía con toda su gente, tranquilo. Se iba, le regresaban los celulares a la gente y le decían, no se preocupe, señor. El señor ya pagó su cuenta. Ah, cabrón. Y la gente, claro, en Sinaloa empezó a ver ciertos beneficios. Había inversión, había mucho circulante de dinero. Vaya, si tú querías vender autos de lujo, pues había 4 ciudades en el país para hacerlas: Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Culiacán. Y esto generaba evidentemente una cadena de empleo. Y por eso me parece que además Sinaloa se empezó a contar esta historia de la mafia buena o de la mafia ética, porque había, insisto, estos beneficios. Y después la gente empezó a contarlos, y esto te va a sonar muy familiar, y empezamos a contar, insisto, nuestras propias mentiras. No, es que aquí no pasa nada porque aquí viven sus familias. No, no, ya es amigo mío, uno de los jefes de allá, porque mi hijo va con él a la escuela. No, yo ya tengo paro, porque un día se me acercó y me dijo: "No, vecino, si usted ocupa algo, usted nomás me avisa". Y entonces empezamos a meterlos en nuestra vida cotidiana. Y hoy vemos las consecuencias de esa vida cotidiana con ellos. Nunca tuvieron el interés de la gente en primer lugar, eso es una absoluta mentira. Y lo vemos con la guerra en Sinaloa, hermano. El 25 de julio de 2024 viene la traición al Mayo Zambada. Joaquín Guzmán López convoca una reunión entre el gobernador de Sinaloa, hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Nemesio Cuen. Están enfrentados, no se hablan, son dos personajes políticos muy importantes, pero están en disputa porque quieren el control de la universidad estatal. Y el único que puede poner orden es el Mayo Zambada. Y entonces Joaquín Guzmán le dice: "Oye, ayúdame a poner estos dos cabrones en cintura, vente a la reunión". Y la reunión era una farsa. Al Mayo Zambada ahí se lo llevan a la fuerza hacia Estados Unidos. Viene un momento de reacomodo, ¿no? Las facciones empiezan a hablar, no se ponen de acuerdo, y el 9 de septiembre de 2024 estalla lo que conocemos como la guerra en Sinaloa, que es que este pacto que había hecho el cártel de Sinaloa con la sociedad, es un pacto no escrito evidentemente, lo rompe el cártel de Sinaloa con una facilidad pasmosa. Y les dice: "¿Saben qué? El acuerdo que habíamos hecho hace muchos años, en el cual ustedes me dejaban vivir aquí y operar aquí, a cambio de que yo no los tocara, yo no llevara mis pleitos
a las zonas de vida cotidiana, para mí se acabaron. Yo estoy en guerra y me vale madre. Y entonces ese día comienza una serie de balaceras que ya no son en las rancherías, ya no son en las comunidades alejadas, ya ocurren donde la gente de Culiacán pues va al cine, recoge a los hijos de la guardería, va al banco. Y hoy, hermano, estamos llegando el día, si no me equivoco, a 608, 609 de guerra, más de 2000 desaparecidos, una cantidad brutal de asesinados. Sinaloa prácticamente en quiebra porque los negocios no toleran, que no han podido aguantar que no haya comensales, que no haya clientes, porque ya no hay vida nocturna, la gente tiene terror de salir a la calle. Y entonces todo esto que les dijo el cártel de Sinaloa, que era yo los cuido, no, mientras yo esté aquí, ustedes están Que como protegidos. dicen aquí, cero rateros, ¿no? Ajá, Que esta aquí idea no de, roban carros y precisamente, pues, como dices, ¿no? Bueno, tengo familiares que les han robado carros allá, claro, ¿no? es porque además robar el auto era un como una especie de ejemplo de descontrol en la zona, ¿no? Y el cártel cuidaba eso, porque además la Pax Narca depende de este acuerdo con los gobiernos. Tú te acordarás que hay una frase que decimos mucho también aquí en México, que es otra mentira que nos contamos para poder soportar la vida con el narco, que es el crimen florece en la ausencia del Estado. Entonces decíamos, claro, pues si no está gobierno, pues el Chapo es el que pone la iglesia. Es que si no está gobierno, pues el Tortas es el que pone La luz. la luz, o el tornillo es el que pone el camino, pavimenta el camino. Y lo que sabemos hoy es que no es así, que el crimen en realidad florece donde sí hay Estado, pero ese Estado está dispuesto a delegar sus responsabilidades de gobierno. Entonces, la Pax Narca lo que dice es que el cártel se acerca con las autoridades y le dice, mira, tu policía municipal vale para 3 cosas y además es mía, yo la controlo porque tú le pagas 11,000 pesos y yo le puedo pagar 22,000. Mira, yo voy a ser tu policía municipal. Yo me voy a encargar de que no haya rateros, de que no haya borrachitos, de que no haya violadores, de que nadie robe coches, de que nadie asalte en las noches. A cambio, tú nomás te haces pato, tú nomás tienes que voltear la cabeza cuando ves delitos federales, que no te tocan a ti porque tú eres estatal o municipal. Entonces tú nomás hazte como que no ves tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de migrantes indocumentados, que son los 3 grandes mercados ilícitos más reditores del mundo. Y entonces el cártel supuestamente se encargaba de que no hubiera raterillos. Y hoy justo, hermano, hoy en Culiacán se roban autos de una manera impresionante. Eso significa 2 cosas. Uno, el cártel ya dejó de ser ese benefactor social para tener sus propios intereses. Y segundo, nadie nunca secuestra o extorsiona en su propio vehículo. Nadie. Para que haya secuestros, extorsiones, el crimen necesita vehículos robados. Entonces, y esto es una realidad. Cuando tú ves que en una ciudad empieza a crecer el robo de autos y de motos, en 3 meses tienes una crisis de homicidios y secuestros y extorsiones así de volada. Entonces te habla de que el propio cártel que había siempre prometido cuidar a la gente, hoy está actuando contra los intereses de las personas, de la propia gente de Sinaloa. Y ya escaló, ya no es Culiacán, es Mazatlán, es Guasave, es el Fuerte. Y si me apuras, es Durango, es Chihuahua, es Baja California Sur, donde también ya hay un chorro de violencia hecha como metástasis, como un cáncer que se empezó a expandir. Entonces, yo creo que la experiencia hoy que vemos de la guerra en Sinaloa, ese es el gran ejemplo de que nunca el cártel va a estar de tu lado y que esta idea de cárteles éticos o no existe. En la guerra en Sinaloa ya cayeron niños inocentes, ya cayeron familias inocentes, ya cayeron empresarios inocentes y lamentablemente, carnal, es que no sabe para cuándo vaya a parar. Mucha gente dice, el gobierno es peor que los narcos, Mm. ¿sí? Sí, sí lo tenemos en cuenta como que el crimen organizado no es un error del sistema, es una creación del sistema. Okey. Si son los padres de los cárteles, son los formadores del crimen O sea, organizado. los dejan crecer Sí, fíjate, o los forman. los forman. A ver, cuando el Chapo Guzmán da una entrevista a Rolling Stone, te acordarás, Claro. ¿no? Cuando estaba coqueteando con Kate del Castillo y estaba buscando que Sean Penn hiciera la película de su vida. La entrevista es muy reveladora, porque le hacen las preguntas al Chapo y el Chapo da las respuestas de un campesino. Habla como lo que es, y no quiero faltar al respeto, pero habla como un hombre de campo, como un hombre con la escolaridad que tiene. Pero cuando uno acude a lo que nos han dicho de él,
ya no tiene sentido, porque nos dicen que es el 701 de Forbes, que es un hombre que controla mercados narcóticos en Europa, en Asia, en África, que tiene a raya a no sé cuántos estados y cuánta presencia. Dices, algo no cuadra. Él no puede ser todo eso. Él necesita una red enorme de gente que, por supuesto, no pueden ser únicamente criminales, escondidos en la loma o con casas en el monte, o aunque sea manejando Lamborghinis. No te da la historia. Para que el Chapo pueda ser el Chapo, tuvo que tener forzosamente apoyo institucional, gente de primer nivel, cuello blanco que lo apoyó, pero también, hermano, empresarios de un sistema bancario. Gente que entendía cómo generar negocios en Malasia, por ejemplo, que era una de las plazas donde el Chapo Guzmán enseñó a sus hijos la construcción de narcolaboratorios, en Malasia. Y yo te puedo asegurar que el Chapo Guzmán, no sé si podría ubicar en el mapa dónde está Malasia. Yo no podría, honestamente. Si ahorita me ponen un mapa del mundo, Ujú, sí, pues sí. creo que por el sur de Asia, pero así con una precisión, yo no sabría poner el mapa Malasia. Yo creo, y este es los otros mitos. El Mencho, por ejemplo, líder del cártel Jalisco Nueva Generación hasta el 22 de febrero, asesinado, abatido en Tapalpa. Cuando uno observa lo que encontraron en la cabaña de Tapalpa, donde es abatido, el Mencho tenía únicamente algunas relaciones en una libreta que llenaba a mano y tenía cuentas incluso de los cortes de cabello de los sicarios. Y tú dices, a ver, a mí me contaron que el Mencho era el jefe del cártel que tenía presencia en Italia, España, Como Turquía, Nueva 60 países. Zelanda, 60 países, presencia en los 50 estados de la Unión Americana, en los 32 entidades federativas de México, y tenía que llevar de verdad la relación del corte de cabello del Pijas y el Tuercas. No checa, ¿no? La realidad es que estos criminales, por más violentos y peligrosos que sean, son únicamente el rostro que hemos elegido para ver al monstruo. Es la estampa de la maldad, es la estampa del abuso, de la violencia, pero atrás de ellos hay muchísimos, muchísimos, muchísimos más, que son los verdaderos ejecutores del crimen organizado. Son los políticos, son los empresarios, son los líderes de culto, que son realmente los más peligrosos. Y esto, hermano, lo sabemos los periodistas que nos dedicamos a cubrir temas de crimen organizado, porque cuando un colega es amenazado, cuando un colega es asesinado, lo que sabemos es que, aunque sí hay un autor material, es decir, hubo quien jaló el gatillo y esa persona sí pertenece a un cártel, muchas veces la decisión vino de un político. La decisión, el autor intelectual es un alcalde enojado, es un jefe de policía corrupto, es un gobernador que está en peligro porque le van a sacar un reportaje o porque no le gustó lo que uno dijo. Y el agresor realmente se vuelve una persona que tiene una oficina en el gobierno, que cobra del erario y que seguramente para llegar a ese puesto hizo una campaña donde carga bebés y adopta perritos. Y esos son los más peligrosos. Entonces te diría, ¿qué es más peligroso? Si a mí me preguntas, ¿el Mencho o un gobernador en funciones? Yo creo que es más peligroso el gobernador en funciones. Hoy si me preguntas, ¿quién es más peligroso? ¿O quién fue más peligroso en su momento? Iván Archibaldo, Rubén Rochamoya, yo le apuesto a Rubén Rochamoya. De ese nivel, sin duda. Si el gobierno quisiera, puede acabar con el crimen organizado, Fácil, fácil, no tengo ninguna duda. pero mucha gente dice no. No, El no, gobierno jamás va a poder con los narcos, ¿no? Porque, pues, sale uno y salen 10. O sea, matan uno y salen 10, perdón. mira, mi abuelita decía que había tres máximas en la vida. A la gente se le nota siempre en la cara lo tonto y el dinero. Segundo, que lo único que te salvas de esta vida, lo único que no te salvas de la vida es de la muerte, y que lo único que no te salvas si estás vivo es de pagar impuestos. Yo déjame añadirle una cuarta máxima de vida que nunca me ha fallado. En la historia de la humanidad, nunca el criminal ha podido contra el Estado. Y en el caso de México, no tenemos
un solo criminal que le haya logrado ganar la partida al Estado mexicano. No existe, no hay, búscalo donde quieras y no lo vas a encontrar. Tienes, por ejemplo, ejemplos de gente tal vez como el Azul Esparragosa, un líder muy importante, fundador del cártel de Sinaloa, que amasó una gran fortuna y que de pronto desapareció de la faz de la tierra. No sabemos si está vivo, si está muerto, pero lo que sí sabemos es que de todos modos, aunque esté vivo y le haya ganado, nunca haya sido tomado por el brazo de la justicia, es un tipo que nunca logró tener una vida normal. Nunca logró, o nunca ha logrado, o nunca está logrando ir al parque con sus nietos, comer en un restaurante tranquilo, tener una vida cómoda. Nunca. De las Suárez Parra. Incluso leyendas como Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, que dicen que fingió su muerte en una cirugía plástica en la Ciudad de México. Si sobrevivió y si eso fue realmente un relato fantasioso, el tipo nunca pudo volver a su familia. Nunca logró tener una vida alegre, nunca lo logró. Y luego están los otros ejemplos. Los capos que parecían intocables para siempre. El Chapo Guzmán, hoy preso, cadena perpetua en el ADX. Dice su abogado que el tipo ya está tan afectado por el aislamiento que habla con sombras que piensa que son personas. De ese nivel su deterioro mental por el aislamiento. Un aislamiento que, por cierto, la ONU califica como una tortura, pero que Estados Unidos pues, se la pasa por el arco del triunfo. De la historia del Mayo Zambada, el hombre que iba a morir en el monte, siempre gracias a su sagacidad y a su capacidad de generar acuerdos. Preso en Estados Unidos, convirtiéndose en lo que siempre odió, un colaborador del tío Sam. Y luego tienes a todos los demás, hermano, todos los demás. Heriberto Lascano, el Z40, el Z42, el Mencho, ponle La tuta, la todos. tuta, Tony Tormenta, el Huevo Treviño, ponle el nombre que quieras. Ninguno le ha sobrevivido al Estado mexicano. El Estado mexicano lleva una racha imbatible desde hace al menos 50 o 60 años. ¿Y crees que siga así? No va a cambiar, nunca va a cambiar, porque el Estado mexicano siempre es mucho más grande que el crimen O sea, organizado. o sea, en teoría, pues ya es por estadística, ¿no? Sí, sí, Va no, como el casino. no, sí, exacto. La casa siempre gana, exacto. La casa no va a perder la apuesta jamás. Le puedes ganar algunas fichitas y de pronto le ganas en el póker un Como dices jueguito. tú, los goles, pero no el partido. Sí, puedes meterle goles, no vas a ganar el Y, partido. ok, ¿y qué sería ganarle al gobierno? Ganar el partido sería ser mucho más grande que el Estado mexicano. Ser, por ejemplo, que el cártel tuviera una base social que sobrepasara el 50% de la población. Uno, o dos, que pudiera deponer una presidencia, por ejemplo, o que pudiera reinar, tener dominio sobre el gobierno mexicano y que a pesar de ese dominio y a pesar del asedio del ejército, de las Fuerzas Armadas, no pudieran detenerlo o no pudieran asesinarlo. Y nunca ha ocurrido eso en la historia de México. ¿Qué pasa? Que de repente, y esto es mea culpa de los medios mexicanos, yo también lo he hecho. De pronto, vemos, por ejemplo, 5 camionetas, 20 sicarios, que además no saben ni agarrar el arma, tienen el dedo en el gatillo apuntándole los pies del compañero de al lado, traen tenis y el chaleco táctico todo mal puesto, pero de pronto en los medios se nos hace muy fácil decir la tropa del cártel tal, el ejército del capo tal. Y yo digo, híjole hermano, ¿tú quieres ver un ejército en forma, fregón? 16 de septiembre, abre la ventana y ve el desfile militar. Eso es un ejército. Por eso creo que cuando la presidenta Claudia Sheinbaum le dijo a Donald Trump, pues gracias por el ofrecimiento, pero no necesitamos que venga a Estados Unidos a combatir a los cárteles, tiene razón en cierto sentido. Que todo lo que nos pueda prestar Estados Unidos, ya lo tenemos. ¿Qué nos puede prestar Estados Unidos? ¿Drones? Tenemos. ¿Tanques? Tenemos. ¿Aviones? Tenemos. ¿Buques? Tenemos. Todos esos juguetes los tenemos nosotros. El tema no es un tema de si los tenemos o no, es si queremos sacarlos de la caja y queremos ocuparlos. Y ahí es donde tenemos el atorón. No es que no podamos, es que no queremos. O es que únicamente atacamos a los criminales cuando al Estado se le agota la paciencia porque empieza una especie de conversión en el cual ya es menos redituable protegerlo que detenerlo. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo, que además es algo que me gusta mucho porque es otro tipo de crimen organizado.
Tú te acordarás de Daniel Arismendi, Claro, el el mochaorejas. mochaorejas, el secuestrador más infame y famoso de México. El mochaorejas cae por una decisión torpe de su parte. El mochaorejas pasa prácticamente la primera mitad de su carrera criminal atacando a empresarios mexicanos, principalmente gasolineros. Y en algún momento empieza a secuestrar a empresarios de origen español, principalmente licoreros. Y ahí es donde él comete ese grave error, porque estos empresarios españoles van con el gobierno mexicano y con su propio gobierno español le dicen, presiona para que los detengan. Y entonces van con el primer ministro español, que por cierto es una historia rara porque este tipo se llamaba el Mayor Oreja, ese era su apellido. Y los empresarios mexicanos españoles atacados por el Mochaorejas van y le dicen, mire, señor Oreja, ¿qué cosas? Usted oreja y yo sin orejas. Y le dicen, vaya usted con el presidente, porque usted es el primer ministro español, y presiónelo para que el gobierno mexicano detenga al Mochaorejas, porque si no, porque los siguientes van a ser nuestros connacionales. Y entonces, el gobierno mexicano, que durante mucho tiempo protegió a Daniel Arismendi, se da cuenta que si no lo detiene pronto, se le va a caer la inversión española en México. Y es cuando entonces el presidente Ernesto Zedillo saca al secretario de Gobernación Emilio Choifet, mete a Francisco Labastida, por cierto, exgobernador de Sinaloa, de quien dicen que había tratos con el cártel de Sinaloa, y lo pone como principal encomienda detener a Arismendi. Y Arismendi, que durante mucho tiempo, hermano, durante años tuvo una carrera prolífica criminal, solamente le dura al Estado mexicano 4 meses más. Cuando el Estado mexicano dijo, Arismendi cae, porque ya no nos conviene, no, sí nos daba mucha lana, pero ya perder la inversión española es perder más lana. Arismendi cayó en 4 meses, no le duró nada. ¿Cuánto tiempo le duró el Mencho al Estado mexicano? Le duró apenas 13 meses. Desde que llegó Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos por segunda vez, que llegó y dijo, todos son narcoterroristas, y empieza a elevar recompensas, el Mencho, que tuvo una carrera criminal de casi 40 años, le dura solamente al Estado mexicano 13 meses. Y se escondan donde se escondan. Se escondan donde se escondan, pónganse donde se pongan. Oye, pero siempre van a caer porque por algún error, porque se tiene que enfermar, porque tiene que hacer, se le olvida que lo están buscando. A veces por errores, a veces por arrogancia. Claro, han pasado tanto tiempo protegidos que creen que eso va a ocurrir. Y a veces simplemente sus propios protectores empiezan a ver que no es negocio ya seguirlos cuidando. Entonces el jefe de la policía, que durante mucho tiempo fue su aliado, un día le dicen, no, a ver, hay 2 opciones. El Estado mexicano ya se hartó de este. Entonces, orden de aprehensión contra ti o me lo entregas. Y entonces ya el jefe de policía dice, bueno, pues se acabó el negocio, estuvo bueno, ya me hice de mi casa, ya pagué mis deudas, ya tengo carrazo. Pues bueno, entonces lo entrego y lo entregan. Es tan sencillo como eso. Los criminales no le van a ganar al Estado mexicano. Sí, yo también siempre he dicho eso porque de repente se escuchan las historias de como en Sinaloa, ¿no? No puedo decir que la trabajadora que estaba con nosotros en la limpieza decía que una amiga de sabía que el Chapo Guzmán estaba en esa casa. Y muchas veces decían que sí, pues si sabe la vecina y saben los de la cuadra. Claro. O sea, ¿a poco no van a saber dónde está? No, donde cayó Video. Ya esta vez la definitiva. Sí, la que o sea, todo el mundo sabía que vivió Video, todo el mundo sabía. Claro, era simplemente un tema de que el gobierno mexicano tenía interés en que siguiera operando y de pronto se acabó ese interés, ¿no? Claro, porque viene una presión extranjera, caso de Estados Unidos, Donald Trump, o es una presión interna. A veces simplemente es que la gente se harta y dice, ¿sabes qué? Ya quítamelo de encima. Y entonces el Estado mexicano es una evaluación. Pues ya no conviene. Ya que antes para mí era un 8, ya son 4. Pues ya cuando ya es 4, pues ya lo tengo que agarrar. Pero el gobierno mexicano tiene todo el tiempo esa capacidad de decisión. Entonces, si tú me preguntas, ¿pueden acabar con el crimen organizado? Fácil, rápido, relativamente sencillo. ¿Cómo crees que sería? Pues yo creo que sería un gran maxiproceso como lo que vimos en Italia en el siglo pasado, que los jueces comenzaron a crear una serie de instrumentos judiciales y empezaron a tumbar a las familias más importantes, crear programas sociales y en muy poco tiempo, relativamente, cayó la mafia italiana hasta hoy convertirse en nada. Yo estuve hace 2 meses en Amalfi, que era la costa donde vivían los grandes mafiosos. Hoy no hay rastro de ellos, no existen. Y no necesariamente tienes que irte al modelo Bukele. Hay otros modelos muy exitosos que funcionan muy bien, al que no le tienes que apilar un problema de encarcelamiento masivo,
Pero pasa siempre, hermano, por el tema de la voluntad. Si quieres, te los chingas. Si no quieres, van a seguir operando. Esa es la realidad. ¿En Estados Unidos hay cárteles? Sí, hay cárteles. El problema es que no les llaman cárteles. Entonces les llaman, de manera bastante tramposa, empresas criminales. Y estos cárteles operan con una lógica diferente, en el sentido de que no tienen una cabecilla tan visible a veces Cada quien es como... independiente. Sí, pero tienen las mismas características. Son muy violentos, tienen, claro, fosas clandestinas, mantienen acuerdos con las autoridades. Porque además es imposible pensar que el cártel de Sinaloa lleva la droga a California, por ejemplo, y que la crisis de fentanilo esté en la zona de los Grandes Lagos, que es la zona pegada a Canadá. Unas zonas como Michigan, como Detroit. ¿Cómo llega el fentanilo hasta allá? Si se supone que es un... Porque además a los cárteles mexicanos en el exterior, en el plano internacional, no les interesa el narcomenudeo, les interesa el narcomayoreo. Yo llevo la droga, las toneladas, hasta California, hasta Arizona, hasta Tenerife, España, hasta tal ciudad portuaria, hasta Ámsterdam, tal. Ya la distribución en gramaje es tuya. Por eso cuando decimos que los cárteles de las drogas están en Europa, no es que haya un sinaloense en Berlín, ahí en el antro. De eso se ocupan las redes criminales locales. El grupo criminal mexicano nomás te lleva la tonelada, digamos, a la puerta de tu casa. Ya la distribución, ya la cortadita, esa es cosa tuya. Y entonces, ¿cómo te explicas que llegue el fentanilo hasta Detroit, hasta Seattle, hasta Nueva York, que está pegado casi con Canadá? Bueno, pues porque evidentemente hay una red interna de criminalidad organizada, hiperviolenta, que se encarga de distribuirla, pero de esa nunca hablamos. Esa es la mantienen oculta, pero claro que existe. Solamente que no les llamamos cárteles porque Estados Unidos nunca ha reconocido que exista el cártel de California, pero existe la Mexican Mafia, ¿no? Y, y no existe el cártel de Florida o el cártel de Fort Lauderdale, pero existen redes criminales muy claras con estructuras de crimen organizado. Porque el crimen organizado, para que exista, tiene que tener tres condiciones. Una red de operantes, apoyo institucional y base social. Si tiene las tres cosas, es cártel, es empresa criminal, es pandilla, es mafia, lo que tú quieras, Sí, pero es crimen organizado. pero en Estados Unidos cualquier persona, yo voy a empezar a vender droga aquí, y lo puedes hacer por su cuenta. Claro. Pero acá en México no, aquí en México, no, pues tiene que alinearte con nosotros y Claro, y es muy peligroso. es muy como un monopolio, ¿no? Aquí la independencia es muy peligrosa. Okey. ¿No? Aquí si yo pusiera aquí mi puntito de venta de droga, vas a ver en cuánto tiempo no me van a rafagar el punto de No, venta. pues te dicen o con nosotros o bye. En Estados Unidos operas así en ciertas localidades donde hay mucha criminalidad, pero también hay mucha más, em, digamos, hay mucha más independencia. Pero son fenómenos muy parecidos, ¿eh? Sí, oye, pero el cártel Jalisco Nueva Generación, creo que el Mencho aprobaba como esa cuestión, ¿no? De que sus aliados, fueran como independientes, Sí, que en otros cárteles no se veía, es como eso, conmigo yo soy el chilo y todo conmigo, pero allá eso. lo partían, ¿no? Como que el jardinero y tú pueden hacer Y eso es muy relevante para lo que pensamos de que va a ser el cártel Jalisco Nueva Generación ahora que no está el Mencho. Y el Mencho toma esa decisión. Yo creo que lo voy a poner en el octavo Game Changer, si me sí, permites, porque es ya una... y ahora se va a ser top 8. Ándale, porque el Mencho entra en una situación muy particular para un capo de las drogas. Mientras muchos se ven intocables, se ven divinos, se ven inacabables, el Mencho sí reconoce su propia mortalidad por ahí del 2020-2021, de acuerdo con datos de la Secretaría de Marina. El Mencho recibe la noticia de que está enfermo, de que tiene un problema grave de insuficiencia renal que le está descomponiendo un chorro de otros problemas en los órganos más importantes. Y esto lo hace pensar que si no va a morir abatido por las fuerzas federales, como pasó, va a tener una muerte natural pronta, porque su salud ya está muy deteriorada. Entonces él tiene que empezar a pensar cómo va a sobrevivir la empresa criminal Cártel Jalisco Nueva Generación sin él. Y una de las cosas que son muy innovadoras en él es que decide darle independencia a sus jefes de plaza. Y decide que entonces cada uno va a tomar decisiones y va a les va a poner como rueditas de entrenamiento para que aprendan a tomar decisiones, para que el día que él no esté, la empresa criminal pueda continuar. Que finalmente le reporta ganancias a la familia, porque el Cártel Jalisco también en el fondo es una empresa familiar. Es una empresa de los Valencia, de los
de la gente que estuvo en el Cártel del Medio hace mucho tiempo y obviamente de los Oseguera. Y entonces a cada uno le empieza a dotar de cierta autonomía. Y eso es lo que hace el Cártel Jalisco también muy relevante. El jardinero tomaba decisiones y no le consultaba al Mencho. El doble R, la flecha, el gallina, pero no era por una falta de respeto, no era que no lo, no era Sí, que no está lo todo considera. delegado, pues. Sí, era que la gente en Tabasco podía tomarla como una comandancia, podía atacar tal, y no tenía que tomar ninguna decisión. Y eso se hace para que el cártel Jalisco pueda sobrevivir sin el Mencho. Y yo lo que le cuento a mis alumnos es un poco, pues, ¿qué pasó en Apple cuando murió Steve Jobs? Steve Jobs se dedicó a justamente ante el, ante el diagnóstico de cáncer a dotar de dependencia a su gente. Yo de Apple es mucho mejor, tiene mucho más dinero, muchos más productos que sin Steve Jobs. Pero fue una decisión de supervivencia de la marca. Es una movida absolutamente empresarial. Y creo que eso hace también al Mencho un personaje muy interesante. ¿Cuándo Un se tipo. entera él, pero que tiene insuficiencia renal? 2020, 2021, de ¿Crees que acuerdo. a partir de ahí el cártel, Jalisco empezó a crecer más? Sí, sí, sí. Toma decisiones de crecimiento muy acelerado e independiente. ¿Crees que ha sido el cártel que más haya crecido? Sin duda, sin duda. El cártel con mayor presencia territorial y además en cuanto a conexiones internacionales. Pero ojo, hermano, no con esto quiero decir que era un cártel grande comparado con otros cárteles, pero no es un grupo invencible. Hay, hay un estudio muy interesante que hizo un matemático que se llama Rafael Prieto Curiel con un analista seguridad que ya falleció, Alejandro Ope, y ellos crean un modelo matemático que no te voy a explicar honestamente porque ese sí ya escapa completamente a lo que conozco, pero a partir de ciertas variables quieren responder una pregunta muy interesante, que es ¿cuántas personas integran el crimen organizado en México? Y este modelo matemático súper fregón, avalado por muchos colegas matemáticos que vieron la formulación y dijeron, me parece que es creíble, tiene sustento, descubren que en México el crimen organizado está integrado por 175,000 personas. Hermano, en un país de 138 millones, 175,000 personas es menos del 0.01% y tienen de rodillas el país. En uno de los debates chilangos, estos debates que se hacen para ver quién se queda como jefe de gobierno o jefa de gobierno, en el debate que gana Clara Brugada, que es la actual alcaldesa de la Ciudad de México, uno de los contendientes era Salomón Chertorivsky, un tipo conocido por ser un tipo pues bastante solvente académicamente, un tipo inteligente de Partido Movimiento Ciudadano. Y en uno de los debates donde hablan sobre la seguridad y cómo van a resolver el tema de criminalidad en Ciudad de México, Salomón Chertorivsky saca un dato que pasa desapercibido por todos, pero que a mí me llama mucho la atención. Sus cálculos te hablan de la criminalidad en la Ciudad de México, le integran 20,000 personas. En Ciudad de México, todos los días aquí hay 21 millones de personas. Y 20,000 personas son crimen. Entonces, cuando hablamos de un cártel grande, de un cártel poderoso como Cártel Jalisco en una generación, pues estamos hablando de 50,000 personas. O sea, que el pueblo junto sí lo sacaba. Ah, no. Sí, Sí. claro, claro. Ahora, la propaganda del crimen organizado justamente depende de la idea de que los veamos invencibles. Y si tú ves a cualquier persona de rodillas, te parece más grande de lo que es. Y creo que han trabajado fuerte para poner de rodillas a la gente y que cuando volteas la cabeza hacia arriba digas, este monstruo mide 5 metros, mide unos 60. O sea, no es tan invencible. Claro, el problema es que está metido en muchas estructuras, ¿no? Claro, está metido en estructuras empresariales, estructuras vecinales, estructuras religiosas, y lo vemos todo el tiempo tan cerca, tan cerca a nosotros, que por supuesto hace parecer invencible. Y luego tiene una gran ventaja. Ellos saben quién eres tú, pero tú no sabes quiénes son ellos. Claro. Y eso sí marca una diferencia importante. Sí, oye, hace rato mencionaste que el Azul muy probablemente fingió su muerte. Sí, es También probable. el Señor de los Cielos también se le acusó, ¿no? ¿Crees que sí haya habido algún narcotraficante que exitosamente sí fingió su muerte? Bueno, hay uno que sin duda lo hizo muy exitoso por un tiempo, que era Nazario Moreno, Okey, el eh, Chayo. el Chayo, San Nazario, o
sus malquerientes le decían el más loco, pero él, ya en un integrante importante de la familia michoacana, un líder, es, herido en un enfrentamiento. El gobierno mexicano lo da por muerto y saca un comunicado en el que sin cuerpo lo anuncia como uno de los abatidos de un operativo, militar. Y yo no sé, me imagino a Nazario Moreno leyendo el comunicado diciendo: Qué favorzazo me acaban de hacer estos". Porque necesitaba una salida, ya estaba muy buscado. Y Nazario Moreno, finge su muerte, se va además a guardar a las rancherías, espera un tiempo prudente para poder regresar, pero esperó tanto tiempo que se les que la familia michoacana se le empieza a separar y después ya no logra recuperar el control del grupo, pero él además empieza a crear su propia narrativa de que él había resucitado, porque habíamos hablado de esto, Nazario Moreno junto con el Chango Méndez habían creado sus propias sagradas Tenían a la escrituras. gente con el coco bien lavado. Sí, e incluso, son de Michoacán, entonces ahí está, la región purépecha donde hacen cerámica cocida, y el propio Nazario Moreno manda hacer los San Nazarios o los Nazaritos, que eran figuras de cerámica cocida que arbitrariamente su gente ponía en las zonas serranas, donde había control de la familia michoacana, y tú tenías que arrodillarte y pagar un diezmito donde encontrabas la estatua. Porque era una forma en la cual decían: "Don Nazario está vivo en algún lado y se manifiesta a través de este milagro, que es que aquí creció una escultura". Entonces, los campesinos pasaban, pues, con su burro, con su yegua, con las ovejas, con lo que fuera, y cuando veían el Nazarito, tenían que arrodillarse y ahí dejaban, pues, un cigarrito, 2 pesos, un limón, lo que fuera. Porque si no lo hacían y alguien lo estaba viendo, los mataban. Y luego, cuando ya se creó toda la historia de los nazaritos o de los sanazarios, entonces Nazario Moreno empezó a salir, a ser visto, y cabalgaba en un caballo blanco. Esto es en serio, te lo juro que esto es en serio. Eso contado por la gente de Michoacán que yo entrevisté en Nueva Italia. Salía con un caballo blanco y una túnica blanca, y ahí cabalgaba. Y la gente: "Yo lo vi, Yo Padre lo vi, Santo". yo lo vi, yo vi, La sí. gente, me imagino que la gente le besaba la mano y se le hincaba como Sí, si claro, pues es el resucitado. Era la señal de que él sí era santo, era divino, era un bendito del crimen organizado. Claro, porque eso tenía sentido. Si soy un bendito, si soy un beato, mi palabra es la palabra de Dios. Y lo que yo diga es sagrado y se tiene que acatar. me mataron injustamente y mira, estoy de vuelta. Sí, 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 claro, porque entonces justificaba toda su locura. Después volvió al crimen organizado ya como un hombre que se paseaba en las plazas y que se dejaba besar y era representante de Dios en la tierra, claro, con una colta acá, ¿no? Y las manos, yo decía, con la mano derecha la Biblia y la mano izquierda con una pistola. Y no duró mucho, ya, ahora sí, ya, finalmente, eventualmente sí fue asesinado. Pero vaya, que sí hubo un tiempo en que exitosamente logró fingir su muerte. Pero además, la verdad, hermano, es que también esa es parte del folclore de la historia de la narcocultura en Oye, México. pues ese les gana al top 8, ¿eh? Eso es buenísimo. Sí, Pero bueno, está la historia de Heriberto Lascano, que también Heriberto Lascano murió 2 veces. Murió de niño, cuando, dicen que se ahogó en un río y pasó mucho tiempo sin oxígeno, y la divinidad lo rescata y le devuelve la vida. Esa es una historia que se cuenta mucho en Tezontle, muy cerca de Pachuca, donde él creció. sí, sí, sí. Luego, igual lo mata el ejército y, y se roban el cuerpo de Heriberto Lascano en la funeraria, y desde entonces dicen que Heriberto Lascano vive todavía, que se le ha visto, sobre todo en Pachuca Sí. o en Monclova. Sí está chilo, pero me quedo más con la del caballo blanco, La del porque caballo blanco es pues, que es que maravillosa, sí, pues sí, de por eso, veras. porque, pues, el vato es fantasioso. Inclusive, pues, no sé si tenga algo que ver, porque él, con el tema este de que se llamaban los caballeros templarios. O sea, Claro. como que no sé si el vato era muy culto, muy le gustaba leer todas esas historias para tener esa creatividad de decir: "No, consígueme un caballo blanco y una túnica blanca. Voy a salir a venderme como el". Sí, bueno, eran capos que a diferencia de otros, sobre todo en el norte, los de Michoacán, era gente estudiosa. Era gente estudiosa tanto de libros religiosos como de, vaya, educación formal. La propia tuta, Servando Gómez, fue maestro normalista. Él estudió en una escuela normal rural y fue profesor. Y Y muy además, muy bueno para hablar y todo, un gran excelente. orador, un tipo que además
creó centros de rehabilitación contra las drogas, al mismo tiempo como que vendía las drogas. Pero además un tipo que hablaba muy bien y que además que le gustaba hablar. De hecho, él también tiene su propio estilo de hacer videos. Él se Sí, grababa sí, sí. y subía sus videos a YouTube, en el cual hablaba con el gobierno y disertaba sobre narcopolítica, y te daba una clase Oye, muy bueno, sobre porque se pones a su microfonito acá por acá. claro, ¿no? Sí, 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 tenía sí, su ese sí tenía su sabía. micrófono, y le Sí, sabía, y encontraba el encuadre, y le gustaba mucho. que es este arbolito. Sí, sí, sí. Luego, ahora, claro, ya digo, las historias de los revividos, de los resucitados, ya encontraron su nuevo capítulo, el Mencho, ¿no? Que dicen Ajá, que sí, sí, claro. que fingió su muerte, que en realidad fue un acuerdo con el gobierno para dejar de ser perseguido. Yo lo veo difícil, veo muy complicada la Pero historia de ¿por qué la. no han enseñado el cuerpo? O no han hecho un comunicado donde digan, mira, por esto no lo hemos mostrado. Bueno, el argumento es muy parecido al que utilizó el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuando Osama Bin anuncia Laden. en cadena nacional que ha sido abatido Osama Bin Laden, ¿no? Es decir, no van a ver nunca un cuerpo, uno, porque esto sería enardecer al grupo, y dos, porque esto lo haría un mártir. Entonces, es un poco el argumento que ha utilizado el gobierno mexicano. No es un argumento explícito, como tú dices, no había un comunicado al respecto, pero esto yo lo he platicado con algunas fuentes del gobierno y fue la misma decisión. No queremos que un cuerpo ensangrentado, un cuerpo golpeado, hinchado, parezca como que estamos retando a la base social del Cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Y la otra es justo evitar convertirlo en un mártir. De hecho, el cuerpo del Mencho hoy no está en un gran mausoleo como los grandes narcos sinaloenses, está en un panteón en Jalisco, un panteón muy bonito, pero no hay una gran capilla que lo. Y esto me parece que fue un acuerdo con la familia, es decir, no vamos a permitir que haya un gran mausoleo donde se le pueda ver como una especie de ídolo. Y hay un tercer elemento que a mí me hace pensar que realmente el Mencho no ha sido, no fingió su muerte. Y es que mucha gente dice, es que fingió su muerte o el gobierno le permitió fingir la muerte para no detenerlo y no llevarlo a Estados Unidos para que allá no vaya a cantar todo lo que sabe narcopolítica en México, ¿no? Ese es un poco el argumento. Pero la realidad es que poco después, o poco antes, fíjate, no tengo muy claro, pero antes o después del abatimiento del Mencho, el gobierno mexicano autoriza la expulsión de México hacia Estados Unidos del 85. Es que es el hombre que forma al Mencho. Es como su padre criminal, su padre político. Y en realidad, lo que podía decir el Mencho, ya lo puede decir el 85. Entonces, realmente no hay como Pues es mucho. que siempre se dice eso, ¿no? No, que el Chapo ya está cantando ya, o no se lo quieren llevar porque ya les va. Yo digo, No, no creo, digo, pues el gobierno, ¿tú crees que no? Estados Unidos mira, sabe todo lo el que. gobierno mexicano ya mandó 92 capos. Desde febrero del 2025 hasta ahorita ya mandó 92. Y mandó desde los históricos como Rafael Caro Quintero hasta Ángel Insunza, el güerito Canovio. ¿No? Estamos hablando de gente que te cruza sexenios completos y que conoce perfectamente los de narcopolítica. Si no mandan al Mencho, pero si está su hermano, por ejemplo, o si está el 85, que es el que lo creó, que es el que va, que es el que crea el grupo de los torcidos, y va junto con el Chango Méndez y le dice, a ver, el siguiente tiene que ser el Mencho, o si no, nos hacemos nuestro propio grupo, pues el Mencho no va, pues hacemos nuestro grupo. Y surgen los torcidos, luego los patacetas, luego el Cártel Jalisco. Los matacetas, sí. No, pero si tienen el 85 en Estados Unidos, no están el Mencho. Entonces, no Digo, creo, en el no, caso de que se necesitara información, pero. no, hombre, tienen armado perfectamente el rompecabezas. Y además, imagínate, de tantos años, o sea, ¿qué les va a decir? Sí, yo sobornaba. ¿Y qué? ¿Qué Vamos a, más? vamos a fingir que nos sorprende, ¿no? Sí, o sea, yo también veo, yo digo, pues, ¿qué puede decir? Sí, yo compraba alcaldes. Sí, fíjese, no teníamos ni idea. Señor Mencho, cuéntenos más. Claro, hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Pero yo me imaginé, o sea, ¿tú crees? Bueno, cuando los mandan para allá debe haber una persona especializada que se entreviste con cada uno, ¿no? Claro, ¿Qué vendría siendo mira, es gente especializada que sobre todo va a conocer, va a resolver primero dos preguntas muy apremiantes. La primera es si esa persona en Estados Unidos está dispuesta a declararse culpable para poder convertirse en un testigo protegido, un testigo colaborador. Es decir, si primero está dispuesto a dar a conocer información
y que después el gobierno de Estados Unidos le pida ciertas comprobaciones para poder utilizar ese dicho como evidencia ante un juicio. Y yo una vez que obtienen esa parte, bueno, lo que sigue es negociar los términos, que usualmente para gente como capos de grandes vuelos pasa principalmente por 3 exigencias. La primera es tener condiciones de mejor reclusión, es decir, una cárcel de mediana seguridad, por ejemplo, y una pena reducida. Segundo es protección para la familia, que además de las visitas familiares que yo tenga, pueda yo llevarme a la familia a Estados Unidos, porque una vez que yo estoy hablando, mi familia en México corre peligro, que es el caso de la familia de Ovidio Guzmán, que ya está en Estados Unidos. Y la tercera pasa, por lo general, por un tema patrimonial, que parte de mi fortuna yo le entrego, la dejo para que con eso el gobierno de Estados Unidos pueda, digamos, caso, por utilizar una palabra que tenemos en México, hacerle un extinción de dominio, que regrese a las arcas de Estados Unidos y que con eso se puedan hacer lo que quiera, pero déjame una parte, 10% de lo que gané, para que cuando salga, pues yo no salga En de por cero. diosero, ¿no? Ya tengo mi casa, tengo mi identidad protegida, tengo mi familia, y yo ya pagué. Y a Estados Unidos no le gustan los narcos, excepto los que colaboran, eso sí les gusta. Claro, claro. Esos son los que les gusta bastante. Entonces, ya una vez que se van a Estados Unidos, ya hay un trato muy distinto que el que pone aquí en México, porque con eso pueden armar toda la trama de narcopolítica que les gusta mucho a los gringos. Claro. Te preguntaba el tema este de, no sé si debe haber alguna una persona o varios, un grupo de personas que se hayan entrevistado con cada jefe que se haya sido expulsado, no sé si es el jefe de la DEA o no sé. ¿Crees que exista una persona que conoció a Sí, todos? debe haber, seguro Okey, que ¿y te sí. imaginas que esa persona ya tenga un juicio formado de cómo piensa el jefe de plaza? Mira, todos son así, todos tengo todos con la misma tijera. Evidentemente, pues, en su mayoría todos vienen de familia muy pobre, ¿no? Pues Pero, ¿qué más? ¿Qué pues esa es más? un poco la historia, pero en realidad No, ya no del no. todo, ¿eh? Por ejemplo, los chapitos. Ujú. Los chapitos no pueden argumentar que ingresaron al negocio del Sí, tráfico de drogas porque no tienen dinero. que empecé recontando goma de opio, Sí, ¿no? exacto, sí, no, yo nací en la Sierra de Badiraguato, no, pues ellos nacieron y además estudiaron en los mejores colegios, en Culiacán, en Ciudad de México, en Estados Unidos, el propio quien marcan hoy como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos Valencia, el 3, es ya un hombre que nació ya en, si bien tal vez no en una riqueza, no venía de la pobreza como los primeros Valencia, que sí tuvieron que huir como el propio Mencho, que era un migrante. El Mencho sale de Aguililla, Michoacán, hacia California a buscarse una mejor vida. Y allá empieza como vendedor de drogas. Él comete un primer error junto con su hermano de venderle droga a un agente encubierto de la DEA. Y tampoco era mucho, eran cantidades relativamente pequeñas. Pero el Mencho se va a Estados es aprendido y lo que pasa siempre, ¿no? La cárcel se vuelve la universidad del crimen. Pero ahora ya no tenemos capos tan pobres. Eso era cierto en el siglo pasado. Hoy, muchos, por ejemplo, los líderes del cártel del noreste, los Treviño, gente con mucho dinero. Por ejemplo, gente que está asociada, por ejemplo, al cártel de Santa Rosa de Lima, no nacieron pobres, tenían cierto capital cuando iniciaron el crimen organizado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la gente de la línea. Son chavitos que viven en colonias acomodadas en Ciudad Juárez. Em, yo creo que sí debe haber alguien que tiene muy claro en Estados Unidos, a partir de esos interrogatorios, Sí, porque, pero y en ¿quién es? Sepa la sí, y en bola. tu punto de vista, por ejemplo, tú que has estudiado a cada persona, que ¿tienen algo en común todos? Yo creo que la ambición, La ese sí es la ambición, ambición. okey. Sí, yo creo que ese sí es un rasgo que cruza a todos. ¿Y suelen ser personas muy inteligentes? No todos, No no, no, todos. no. No, también me parece que ese es otro mito. La idea del Hannibal Lecter, que es una mente maestra, Pues, que es decían que el Chapo Guzmán era una persona sumamente inteligente. sumamente inteligente, sin duda, en una inteligencia callejera, un tipo que sabía resolver, que tenía una gran capacidad de abstracción, no inteligente en el sentido clásico del grado académico, ¿no? Claro. Pero claro, porque además, o sea, muchos tipos de inteligencias, ¿no? Sin duda el Chapo, sin duda el Mencho, sin Sí, duda porque si te fijas esa diferencia donde,
pues, lo están entrevistando. Fíjate de la manera que habla, ¿no? Muy sí, efectivamente. Pero luego hay otro video que está interrogando él a una persona. Ujú. Y el hijo de su pinche madre, mira qué cabrón. O sea, ahí se nota a lo que sabe, ¿no? Sí, Ahí claro. sí lo interroga y a ver, mira tú lo que me dijiste. Primero me dijiste esto y luego me lo estás cambiando. Entonces dices tú: caray, entonces si era el mismo que está sentado ahí, Y hemos escuchado el audios, por ejemplo, del Mencho. Este del audio Mencho, donde le dice: "Soy so Mencho, güey". soy Delta uno, ¿no? Delta Y uno. y, escuchas un hombre con una soltura y con un mando muy importante. Pero si se fijas también, me llama mucho la atención cómo tuvo la humildad. Y ahí disculpa por las malas palabras. Sí, sí, Y sí, aquí tiene un amigo. O sea, cómo porque le cambió porque el entiende, sí, eso es una persona inteligente, que sabe cuándo aprieta y cuándo suelta, ¿no? claro. Y sabe esos momentos. Luego hemos escuchado también, por ejemplo, al Marro, al líder del cártel Santa Rosa de Lima. Lo vimos en un video que hizo cuando detienen a su madre y a su hermana, y está llorando, y lo publicó en YouTube, donde dice: "Yo me muero por mi pueblo", pero no puede decir 3 palabras sin decir verga, ¿no? Por ejemplo, no le sale. Pero es un tipo que evidentemente tú no podrías tildar de tonto. Es un tipo que creó una empresa criminal que pichó los ductos de Pemex con una prontitud y una estrategia brutal. Son inteligencias diferentes. Yo no diría que todos son inteligentes en el sentido clásico. Por supuesto que el Chapo tenía una inteligencia muy particular, sí sobresaliente. Sí, otros. Pero en general en el crimen organizado, los Chapos Guzmán, los Menchos, es el 1%. Si uno bajara la vara y uno pensara en el promedio, no lo son. Por eso también me parece que son relativamente fáciles presas para el Estado mexicano cuando el Estado mexicano quiere tenerlos. Dejan, se equivocan, cometen errores muy básicos, suben sus ubicaciones a Instagram, em, eh, van dejando pistas todo el tiempo. O sea, eso dirías tú que es como que lo que tienen en común, que se confían de su poder. Yo creo que sí, son ambiciosos y en muchos casos son muy confiados, Sí, del poder que tienen y desconfiados hacia afuera. okey, ¿y crees que en su mayoría tengan como esa vanidad, ese ego de reconocimiento? Por ejemplo, ya ves el Chino Antrax y Sí, varios, de inclusive ahorita que hablábamos del tema ahí del Cártel del Golfo y eso, que se suben, hacen TikTok y se graban, y tienen sus seguidores, y las morritas les escriben, y ay, sí, porque creo que hemos entendido mal las motivaciones del crimen organizado, hermano. Durante mucho tiempo también pensamos que pobreza era igual a criminalidad, ¿no? Que si era pobre, entonces iba a buscar abrirse camino en la vida a partir de lo que tuviera que hacer. Y claro, la vida criminal ofrecía intensidad. En un corto tiempo tener la mayor cantidad de dinero y poder. Y hoy la verdad es que no es así. Creo que hoy también tenemos un entendimiento mejor del crimen organizado. Lo que los motiva no es la pobreza, es el respeto, es el poder. Yo tuve la oportunidad de hacer un documental para ViX que se llama Una jauría llamada Ernesto. Y en el docu yo entrevisté a varios chicos sicarios en Ciudad de México, en Guadalajara, y otro equipo estuvo entrevistando a otras partes del país. Y yo pensé que el 100% de mis entrevistas iba a cruzar por 2 ideas. Uno, que venían de una familia rota, y 2, pobreza. Y me encontré que eso fue cierto en el 70 o 80%. Pero el 100% más bien atravesó por un tema de deserción escolar y luego por un tema de necesidad de respeto en el barrio. Y entonces, por ejemplo, me topé con un chico en Tepito, que el vato me decía: En Tepito nadie se muere de hambre, nadie. Si tienes hambre vas a tener un vecino que te avienta un taco, que te avienta una torta, eso no pasa". Entonces, yo no me metí al crimen porque me faltara lana, porque yo no tuviera comida en la mesa. Es más, yo pude haber seguido perfectamente estudiando, simplemente decidí no hacerlo, porque en mi barrio el título universitario no dice mucho. Pero, ¿qué sí dice mucho? Una triada, el iPhone más actualizado, unos tenis Jordan y una moto itálica. Si tú tienes itálica, Jordan y iPhone, entonces sí eres alguien del barrio. Y yo me uno al crimen organizado porque quiero ser alguien del barrio. Y eso es lo que me parece que no se logra entender. ¿Por qué las transferencias de dinero, las becas que ofrece el gobierno, no funcionan del todo? Yo creo que sí tiene una función social y han logrado contener mucho. Pero ¿por qué no han acabado con la criminalidad? Porque en el fondo para mucha gente no es dinero.
es poder, es la necesidad de reconocimiento. Y es un poco lo mismo que le pasa a los militares. El arma, el grado, la estrella por acá, es lo que da reconocimiento. Y también la milicia te ofrece una vida intensa, te dice, en una de esas te mueres pronto, pero va a ser estable, vas a tener el respeto. Cuando llegues al pueblo vas a ser el teniente, el maestre, el coronel, el teniente de navío. Acá eres el jefe de plaza, eres el puntero, es tal Y cosa. y como tú lo mencionas, pues, suelen ser de pueblos un poco olvidados Claro, por los mismos mexicanos, ¿no? sí, Como que sí. dice: "Ah, eres de allá". Oye, y en el fondo está el reconocimiento. Entonces, yo te diría, ¿qué atraviesa? ¿Cuál es el hilo conductor? Yo te diría, la ambición, pero sobre todo, la necesidad de reconocimiento. Esta Que idea va, como dices tú, que va de la mano de la fama, ¿no? Porque claro, yo creo que varios se quieren sentir famosos, como que claro, quieras o no, si eres hombre, pues, el tener mujeres, ¿no? claro. Independientemente del dinero, sino, pues, a lo mejor, pues, soy famoso, pues, esta morra va a querer conmigo. ¿Cuál es la diferencia en el fondo de quien quiere ser un sicario o un jefe de plaza de su pueblo y el que quiere ser un influencer? Hay pocas diferencias, en el sentido de que los 2 quieren fama, dinero y reconocimiento en mujeres, vehículos. Hay pocas diferencias. Hay un sistema en este momento también social que beneficia estos ascensos rápidos. Y ahí el crimen organizado encuentra muchos argumentos. Encuentra que hay en este momento una fiebre de muchos chicos por ser influencers, que a mí no me parece mal, no la juzgo, pero alguno le está diciendo, okey, pero si no quieres hacer el trabajo de creador de contenido, si no quieres meterle a esto, no tienes cómo invertirle en la cámara, hay otra forma de ser otro tipo de influencer. Y entonces por acá. Y ahorita, hermano, también el gran problema que tenemos es el tema del reclutamiento forzado, que Claro, son estos argumentos muy parecidos, ¿no? Te hago rico, te hago te hago importante pronto. Y así como los influencers tienen un picos muy rápidos de fama y luego se caen, aquí también pues, lo que se pero cae es la vida, pero está más feo. pero está peor no serlo. Entonces, yo te ofrezco, no te ofrezco estabilidad de vida, no te ofrezco llegar hasta los 70 Te años, ofrezco los 5 años de rey, ¿no? te ofrezco intensidad, no estabilidad. 5 años de rey y luego plebeyo y plebeyo en la tumba. Tú elige. Pero son argumentos muy similares que ocupa el crimen organizado en tiempos como estos. Y por eso hasta los mismos corridos, ¿no? Yo creo que además, a ver, yo estoy súper de acuerdo. Yo estoy en contra de la prohibición de los narcocorridos. No, a mí no me gustan, pero yo no los prohibiría jamás. No, pues sí, la Porque, mira, ojalá, si bajándole el volumen a Peso Pluma resolviéramos el país, será maravilloso. Yo soy el primero en decir, bájale el volumen. No se resuelve nada. Porque el tema del corrido, hermano, es un tema de oportunidad. Yo voy a ir en mi Chevy por periférico y voy a ver 20 espectaculares del nuevo Mercedes-Benz. Puedo ver 50. Me pueden poner el Mercedes-Benz a 50% de descuento. Eh, 80 meses sin intereses. Pero si yo traigo un Chevy, no hay forma, no me lo puedo comprar. No está en mis posibilidades. Por más que quiera, no lo está. Pero si tengo mis posibilidades, si yo veo, yo traigo un Mercedes-Benz y de repente veo un BMW nuevo, digo, está chido, pero yo sí tengo la lana, sí puedo hacerlo. No importa que no me pongan a meses, no importa que lo tenga que pagar de contado, pero tengo las oportunidades para comprar ese coche de lujo, lo voy a hacer. Y cuando vea el espectacular, me voy a meter en mi computadora más noches y decir, a ver cómo está. Está chido, está con madre. Lo compro. Porque está en mis condiciones. De tal modo que si yo soy un chico que está en la escuela, que viene de una familia que hace, que me tiene cuidado, con un entorno sano, donde hago deporte, donde además, no sé, tengo clases de música, tengo un maestro, una maestra que me dice, no manches, Gusgri, tú vas a ser un gran conductor, vas a ser un gran comunicador, no, y sabes que no importa que no te sepas la capital de Bélgica, dibujas increíble, vas a ser un gran diseñador, vas a ser un gran cantante. El que yo escucho un corrido no va a cambiar, no está en mis condiciones cambiar. Pero si yo vengo de una zona de muchísima violencia, ya no voy a la escuela.
gano 3 pesos, mi familia no me pela. El maestro dice que nomás soy bueno para los guamazos, o que soy un imbécil, que nunca voy a ser bueno en la vida. Tengo un tío que todo el tiempo me está haciendo, vente mijo, jálate a robar autopartes. O mi mejor amigo se la pasa vendiendo mota. Yo me la paso la tarde hasta en el punto. A él les ayudo a limpiar las armas o les ando así pesando la mota. Cuando yo escucho ese corrido, tal vez sí, porque sí está en mis condiciones. Es como tal piensas que el corrido no influye. Yo creo que tiene pero no es No, definitivo. definitivo. Es mucho más, porque es mucho más que eso, es la suma de las partes. Cuando ya un chico o una chica está en una posición muy vulnerable, por muchas otras cosas, claro que es un componente que puede influir. Pero antes fallaron un chorro de cosas. No le falló Natanael Cano, le falló el Estado, le falló la SEP, le falló la familia, le falló la iglesia, le falló el alcalde, le fallaron un chorro de gente que es más poderosa que Natanael Cano. Y ya luego, ya cuando todos estos hicieron la tormenta perfecta, para que valiera madre, luego dicen, ¿por qué se fue? ¿Por qué escucha corridos? ¿Cómo que por qué? Ya. Pero creo que ahí está, o sea, en el fondo se trata un tema de contexto. Y el contexto hoy en México, hermano, es que sí está pelada la cosa. Sí, hoy tenemos grupos criminales con muchísima base social. Sí, tenemos grupos criminales cada vez más millonarios, porque ya no están traficando mota y coca, petróleo, madera, fraudes con cripto, call centers que te roban la identidad bancaria, tráfico de migrantes a todo lo que da. Los tienes cada vez más metidos en estructuras como las policías municipales, las policías estatales. Tienes además cómo han penetrado sus mensajes dentro de redes sociales, hacen reclutamiento hasta por videojuegos. Entonces, sí, están las condiciones muy cañonas y estamos viviendo un proceso complicado. Ahorita mencionaste el reclutamiento forzoso. ¿Te referías como al tema ese de que lo citaban a un lugar y luego lo secuestraban? Sí, ¿O bueno, es o cuántos tipos de reclutamiento hay? el reclutamiento forzoso siempre va a ocurrir en adolescentes. No importa que exista esta ilusión de la voluntad. Es un poco como pasa como los adolescentes que ante la ley no pueden consentir teniendo relaciones sexuales. No importa que el morro o la morra tenga 16 años y te diga, no, no, pero yo sí quiero tener relaciones contigo. A mí no me importa que tú tengas 25, yo tengo 16 y yo consiento, no me estás violando. Para la ley es un delito. Pues sí, No tienes la edad legal para consentir. Lo mismo pasa con el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Aunque la chavita o el chavito diga, no, yo quiero ser sicario, yo quiero cortar cabezas, lo que sea, si fue reclutado antes de los 18 años, va a ser un reclutamiento forzoso, siempre. Ya después, pues, un reclutamiento a secas, a los 20 años, a los 25. Pero todo lo que es de 18 para abajo es forzoso. Insisto, aunque exista esta ilusión de voluntad. Y lo que hemos visto es que el crimen organizado cada vez ha ido sofisticando más. En los tiempos, por ejemplo, de los Zetas, en Tamaulipas, pasaban las camionetas con gente de los Zetas y veían chavitos jugando en las canchas de fútbol del barrio y llegaban por ellos y los agarraban del cabello, vámonos, y los subían a las camionetas. Y así los obligaban a ser sicarios. En la serie de Narcos del Chapo Guzmán, también de aparece. Netflix, aparece así, están unos chavitos jugando fútbol Y se lo y llevan a se uno. los llevan y los ponen a usar drogas para que se maten entre ellos y ese es el proceso de selección de quién sirve para ser sicario y quién no sirve. Hoy el crimen organizado entendió que ese modelo está en decadencia. Primero, porque te obliga a cometer un acto violento y eso tiene consecuencias penales. Luego, si no lo ejecutas bien y rápido, la gente puede correr, los chavitos pueden correr, por ejemplo, gritar auxilio y sale la población y en una de esas te frustra el plan. Y luego genera fichas de búsqueda, es decir, genera una presión. Y lo que menos quiere un grupo criminal es lo que llamamos que se le caliente la plaza. Que de repente empieza a haber un fenómeno de ya desaparecieron 20 morros y que entonces llega el ejército y llega una ocupación temporal. Lo que hace el crimen ahora es que es mucho más sofisticado. Dice, a ver, ¿cómo le hago para no tener fichas de búsqueda? Para no generar testigos, para que no haya gritos y para no ejercer violencia. Bueno, pues entonces voy a empezar a crear ofertas falsas de trabajo, por ejemplo. Te cito en algún lugar, y además, en la cita te pongo varias condiciones y te pongo un sueldo increíble para que te sea irresistible venir, aunque sea a pedir informes. Y las condiciones son, tienes que venir solo,
mándate una identificación por adelantado, no la traigas en la cartera y no le puedes decir a nadie que viniste porque ya tenemos plazas limitadas, ¿no? Y entonces, y muy importante, ya una vez que seas contratado, te vamos a pedir que dejes una carta a tus padres en el que avises que estás yéndote a trabajar por tu voluntad y que no te busquen. Y esto desactiva la idea de una ficha de búsqueda, porque los padres dicen, híjole, pues si me está diciendo que fue su voluntad irse, pues ¿por qué voy a hacer la ficha? O muchas veces van los padres a decir, mi hijo está desaparecido, y el Ministerio Público les dice, ¿les dejo una carta? Sí, ¿qué dice? Que no lo busquemos. Ah, mire, pues no lo vamos a buscar nosotros tampoco. Y esta estrategia lo están aplicando en muchos lados. Se están metiendo a los videojuegos, por ejemplo, en donde hay juegos como Call of Duty, Grand Theft Auto 5, donde hay multijugadores. Ahí aparecen jugadores que tienen nombres asociados al cártel y de pronto le dice, oye, pues que eres bien bueno para las armas, ¿no te gustaría intentarlo en vida real? ¿Cómo ves si pasas de sicario virtual a sicario de calle? Y les ofrece una lana. O algo que ya me ha pasado, que ya me han contado, que me parece gravísimo, hermano, es el uso de la sextorsión, que hackean los teléfonos de los chavitos o de las chavitas y les encuentran que tienen nudes o que se han tomado fotos siendo menores de edad o incluso mayores de edad y les dicen, ¿sabes qué? Si no vienes a una cita conmigo a platicar, voy a publicar tus fotos. Y las fotos que le mandaste a tu novio, a tu novia, las fotos que te tomaste en el espejo, se las va a mandar a tus papás, a tu escuela, a tu centro de trabajo y todo el mundo se va a entrar. Y claro, pues los chavitos se mueren de miedo, van a la cita y desaparecen. Y esta es la nueva estrategia. No hay una coerción aparente. Nadie les puso una pistola en la cabeza, pero claro que van presionados o van engañados. Y luego nos enteramos de las tragedias como el Rancho Izaguirre, Claro. donde vimos Entrevisté cómo, como a 2 personas que estuvieron ahí. claro, y además, hermano, el Rancho Izaguirre es la maquinaria del horror. No hay un Rancho Izaguirre. Hay 50,000, seguro te lo dijeron. Sí, sí, El claro. Rancho Izaguirre es uno. Y es el que Bueno, es que en conocemos. realidad es la escuelita del terror. Claro, No no las no, diestras. ¿o si era la misma? ¿Sánchez Aguirre, la escuelita del terror? Sí, pero hay muchas escuelitas del terror. O les llaman Pero solamente en Jalisco, o también en otras partes de en México. todas partes de México. ¿Y por qué se escucha más aquí, en lo que es en Jalisco? Porque, por ejemplo, los que más se escucha, si hablamos de reclutamiento forzado y que con engaños vas a un trabajo y te secuestran, pues se dice que nada más es ese rancho. No, no, eso es un operativo prácticamente nacional, te diría, Pero, ¿por qué no se ha visto en otras partes? porque no hemos tenido el poder de la imagen que sí existió en Rancho Izaguirre. Okey. Nosotros, el país, nos conmovimos con Rancho Izaguirre porque vimos la imagen de los zapatos. Y esa imagen de los zapatos fue muy poderosa. Porque, por un lado, nos remitió a estas imágenes terribles de los campos de concentración en la Alemania nazi, ¿no? El Auschwitz, donde veíamos cómo a los prisioneros judíos se les obligaba a desnudarse bajo promesas de que iban a ser bañados y entraban a las cámaras de gas. Y ahí fallecían, en medio de dolores terribles. Y eso nos recordó un poco. La imagen era el regreso de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, pero aplicada al siglo XXI a 40 minutos de Guadalajara, que es donde se ubica Rancho Izaguirre. Y por otro lado, nos motivó a una pregunta: ¿por qué les quitan los zapatos? ¿Por qué está tanto calzado abandonado? Y la respuesta es que cuando llegaban engañados, a la fuerza, sometidos, llegaban al Rancho Izaguirre, les obligaban a descalzarse y les ponían botas tácticas. Y ahí comenzaba el entrenamiento. Entonces, cuando juntamos el horror de la imagen y el horror del testimonio, me parece que Rancho Izaguirre se nos viene como una imagen, con una bofetada en la cara y decir, ¡ta madre! No, ¿Cómo? los desnudaban y los quemaban en los hornos. Sí, nosotros tenemos nuestro equivalente acá y cuando nos horrorizamos con la Segunda Guerra Mundial, no nos estamos horrorizando con lo que pasa No, y luego de en volada te Jalisco. acuerdas del pozolero. Claro, en Tijuana. Y además, por ejemplo, pozolero, en realidad, cuando hablamos del pozolero, solemos hablar de Santiago Mesa López, que es nuestro pozolero al que le hemos colocado el rostro de este oficio de terror. Pero hermano, pozoleros hay muchísimos. O sea, México tiene como 50 o 60 pozoleros, más los que no conocemos que disuelven cuerpos de manera regular y que
Se les conoce pozoleros únicamente como el nombre genérico, como el halcón. Como que no, como dices tú, como si nomás él hubiera hecho eso, ya. Ya lo Exacto. agarraron y ya no hacen. Hermano, tú lo sabes. ¿Cuántos viejones hay en el crimen organizado? Uh, ¿Cuánta gente que dice, es el viejón, el señor? Así, el pozolero es un nombre genérico. O lo ubicamos por Santiago Mesa López, de Tijuana, al que le encontraron la gallera en el Ojo de Agua. Pero pozoleros hay un chorro. Oye, también fíjate que ahorita que mencionas ese reclutamiento forzado del Rancho Izaguirre, pues, digamos Rancho Izaguirre, pero ya mencionamos que hay varios. Me había buscado una persona que decía: "Hey, güey, yo estuve en la escuelita del terror también". Ujú. Estuve, pero a mí, aparte de lo que se dice, te obligaban a grabarte un video, pero que supuestamente tú ya sabías a qué ibas. Hola, soy fulano de tal, en plena de mis facultades mentales, quiero ser sicario de un grupo, pam, pam. Pero que ya sabían, güey, pero que también como que como que algo pasaba, que los amenazaban de que si no entraban, si no se venían por voluntad propia, iba a pasar algo con la familia. Sí, es que no hubo un solo tipo de reclutamiento en Rancho Izaguirre, como no lo existe en todo el país. Hubo quienes llegaron por ofertas de trabajo falsas, es decir, chicos que sí querían trabajar por la derecha, o sea, Así que guardias de seguridad y eso. o auxiliares de oficina, chicos que querían vender cosas en call centers, muchos chicos que era su primer empleo, o que querían tener un empleo únicamente por verano, por invierno, y con eso iban a, pues, ahorrar, a pagar las cosas de las vacaciones. Luego estaban los que fueron forzados. Había otros que, claro, yo creo que sí iban por su voluntad, que sí querían integrarse al crimen organizado, pero en Rancho Izaguirre eran los menos. Y a muchos de ellos, esta es otra cosa que conocí a partir de los datos de un sociólogo muy importante en la Universidad de Guadalajara, a Jorge Ramírez, que estudia las desapariciones forzadas, es que a muchos les hicieron ofertas para integrarse al crimen organizado y muchos chicos pensaron que era relajo. Dieron clics en los anuncios, em, como pidiendo informes, pero era un tema de curiosidad y los geolocalizaron. Había una tecnología muy importante del Cártel Jalisco para saber dónde vivían, cuáles eran sus teléfonos. Y entonces a muchos de ellos, por curiosos, los obligaron a ir al Rancho Izaguirre bajo la amenaza de que ya conozco Eso, tu casa, ya conozco dónde vives, ya conozco dónde estudias, y si no vas y te grabas de que sí, yo quiero ser sicario, yo voy por mi voluntad, entonces voy a matar a tu familia. Hay un caso, hermano, que me impresionó, que es el caso de un chico que hizo eso. Le mandan una invitación a un grupo de Facebook y él lo hace por curiosidad, porque además este chico quería ser periodista y pensó que si podía construir una crónica sobre cómo recluta el Cártel Jalisco en su zona, él estaba en Tlajomulco, pues podía tener un gran reportaje que pudiera vender a un medio local o que pudiera ser como sus pininos. Y entonces acepta y empieza a tener conversaciones como para juntar evidencia, para hacer el reportaje. Y de pronto le llaman y le dicen, ya estamos afuera por ti. ¿Cómo que afuera por mí? Estamos afuera de tu casa. Y el chico que nunca les dio su dirección, que siempre estuvo hablando únicamente por su teléfono en WhatsApp, eh, le dice: "¿Pero cómo que estás afuera?". Él dice: "Sí, me acuerdo, un Contour rojo", le dice: "Estamos aquí afuera". Y asoma y estaba el Contour rojo afuera. Le dice: "Mira, y voy a prender las intermitentes", y las prende. Y el chico baja y le dice: "Pues es que no me avisaste, me agarras desprevenido, tengo que cuidar a mi abuelo, yo vivo con él y está grande". Y bueno, venimos por ti mañana, para que ya estés listo. Imagínate el miedo esa noche, lo que sintió ese chico. Pasó toda la noche, huyo, me voy, ¿a dónde? Me estarán siguiendo, pero si me voy, ya saben que aquí vive mi abuelo, mi abuela, mis hermanos. Y se aguantó toda la noche, y al día siguiente llegó el Contour rojo. Y con todo el miedo y el dolor, él llegó al Contour rojo, se metió. Lo hicieron grabar esos videos que tú comentas, y se los llevan a Rancho Izaguirre. Y en Rancho Izaguirre, él recuerda que en algún momento tocaron la puerta, un policía, y saludó a quien era el jefe en ese momento de turno de vigilancia de Rancho Izaguirre, que él no recuerda mucho sobre porque nunca le vio el rostro, pero sí recuerda la voz.
Y el policía con el cuidador de Rancho Izaguirre se hablaban como compas. Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, tú, bien. ¿Cómo va la noche? Pues ahí va. Mucha chamba, sí, mucha chamba. Ah, oye, está aquí Daniel Cruz, cabrón. No sé, ¿por qué? Pues que lo andan buscando. Es que ya pusieron una denuncia en la fiscalía para no te vas a meter en problemas. A ver, Daniel Cruz, Daniel Cruz. Estoy inventando el nombre. Y el chavito, yo. Llegaron por ti, cabrón. Por chillón, que no sé qué. Cuando va saliendo le meto unos zapes. Y la promesa de que nunca va a contar qué pasa en Rancho Izaguirre, que no va a decir nada. Y lo regresan a su casa. Tenía, por fortuna, un tío ministerial, una cosa así, que ayudó. Pero te hablé del nivel, primero, de tecnología con el que pueden geolocalizar una persona tan rápido. Segundo, eh, el miedo creíble de que algo terrible te puede pasar. Y luego, la complicidad, el nivel de contubernio en el cual le podían tocar a una casa de 10 y decir, hola, ¿qué pasa, compadrito? ¿Cómo andas? Bien, chambeando. Qué bueno. Hoy la molestia. ¿Te puedo quitar nuestros secuestrados? Híjole, pues ya qué carnal. Ese es el nivel de complicidad, cabrón. Oye, pero ahorita que mencionas el carrito hacia afuera, es muy probable que a lo mejor el que fue por el muchacho ni sabía qué rollo. A lo mejor era un chofer, vas a ir por un muchacho que viene a trabajar aquí. O sea, Sí, todo de la mano, porque ese es el estilo del extorsionador que trabaja desde un penal, ¿no? Que te agarra un Uber y ya, ponte afuera de esa casa. Ahorita va a salir mi tía. Y tú del otro lado, ahí tengo a mi gente afuera. Y escucha, va a pitar. Pip, señor, pite para que salga. sí, sí, Entonces, sí. es muy probable, pues, que también el chofer fue por él, ya lo dejó en tal punto, ya, hasta aquí, ya váyase, jefe. Claro, porque es una cadena de mando que se segmenta. Justamente para que si llega la policía y agarra al chofer, pues yo soy de Uber, a mí nomás me contrataron para recibir a una persona Y el otro y pitar. Sí, aterrorizado, y el otro morro así de, no, pues ya me llegó el jefe. No, pero es un modelo de segmentación claro. para que si agarran a uno, ahí se rompa la cadena, ya no puedas llegar más allá. Y claro, cuando los detienen, les preguntan, oye, ¿y tu grupo? Pues yo no tengo ningún grupo, pero tu mando, no, yo no tengo mando, yo soy chofer de Uber o yo nomás hice tal cosa. Yo le hago esos trabajitos al muchacho que supuestamente en ese donde yo llego, ese portón es una construcción, Sí, está todo no, tapado. pues yo no extorsiono a nadie, pues a mí más me dijeron, pues entrégale este sobre a la pollería de Don Pepe y ya. Claro. Es parte de la segmentación y, insisto, es parte de cómo el crimen organizado ha ido innovando y ha ido entendiendo los procesos judiciales al Estado y cuando está de su lado, lo entiende, lo estudia y entonces crea estrategias para no caer. Hasta que el Estado decide, ya, es que se te acabó el corrido. Oye, carnal, qué chingón esta plática, la verdad, siento que nos podemos quedar aquí 5 ¡Uh! horas más. Pero, carnal, me gustaría que fueran a tu canal, que fueran a tus redes sociales y Sí, que hermano, muchas y que gracias. sepas todo lo que sepan más de tu conocimiento. Gracias, Es hermano. Mira, los lunes estoy en Milenio Televisión, en un espacio que se llama Código Negro. Los martes en Azteca, en Crimen sin Castigo. Los miércoles estoy en la primera emisión de MBS con Luis Cárdenas y hago Nación Criminal, que es una cápsula sobre un reportaje sobre crimen organizado. Y tengo además 2 proyectos, un podcast que se llama Territorio Rojo y un programa en YouTube en la saga que se llama Esquina Valderas, en el que converso con expertos. Así, un poco más o menos. Ahora estoy de este lado. Claro, claro. Y ahí me encuentran, y si no me encuentran en Twitter, @Oscar Balmen. Y en Instagram, ¿no? No, no tengo Instagram. Hay un Instagram que es de un fan, creo, y que yo nunca he tenido control del Instagram. Pero más bien yo soy tuitero o ex tubero, no sé cómo se diga. Pero ahí, sobre todo en ex me pueden encontrar. Claro que sí. Bueno, mi gente, pues aquí nos tuvieron a nuestro amigo Oscar Valderas. Espero que les haya gustado este episodio. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos. Adiós.